Hola, querido amigo, querida amiga, familia en Cristo. Te saludo este día y te envío un fuerte abrazo con el firme deseo de que tu vida, tu familia y todos tus asuntos estén bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy quiero compartir contigo un mensaje esperanzador y que nos motiva a perseverar en medio de este mundo, creyendo firmemente en la promesa de nuestro Dios de que Él establecerá su reino y nos establecerá a todos los que creemos en el nombre de su unigénito Hijo como coherederos de ese reino, y habitaremos eternamente y para siempre con Él. Porque la verdad es que no es fácil vivir la fe en medio de un mundo que está envuelto en tinieblas, en medio de un mundo que está lleno de vanidad, de arrogancia, de altivez, donde nos rodeamos de personas que la mayoría de las veces está sembrando cizaña, revestidos de una apariencia de fe, pero sembrando cizaña para que la palabra de Dios, para que el mensaje del reino de los cielos no tenga cabida en los corazones de quienes nos escuchan. Y la verdad es que no es fácil ser un seguidor de Cristo en un mundo que nos presenta constantemente obstáculos en el camino. Se nos presenta una fuerte batalla espiritual, porque la verdad es que siempre hay oposición al reino, pero disfrazado de fe. Hay personas que dicen creer en Dios, pero que en realidad siembran cizaña en medio de sus palabras para que aquello que hablamos y compartimos de nuestro testimonio a otros se vea opacado y no atiendan al llamado del Señor, porque les es más fácil vivir una vida donde su voluntad sea lo que prime por encima de los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, lo que nos revela esto es que vivimos en una constante contienda entre las tinieblas y la luz de la palabra de Dios en nuestros corazones. Es una batalla que la vivimos interna y externamente. Interna cuando nuestros planes y nuestros propósitos difieren de los planes y de los propósitos de Dios, cuando queremos hacer su voluntad, pero muchas veces nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestras emociones nos llevan por un camino totalmente diferente al propuesto por Dios para nuestras vidas. Y también es una lucha externa en el ámbito que está más allá de lo físico, en una dimensión que no vemos y que no entendemos muchas veces, pero que está latente, y desde allí es donde recibimos los ataques más poderosos sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, para que renunciemos a nuestra fe, tal y como nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es una lucha que mucha gente no comprende y bajo la cual está siendo influenciado a apartarse de los caminos de Dios, a no atender a la verdad, a la luz de la verdad en Cristo, para ser libres de esta influencia y de este yugo de esclavitud que le imponen las tinieblas al hombre, para que viva bajo el pecado y sea apartado de Dios y no alcance la salvación eterna que Dios ofrece. Pero, ¿y por qué hablamos hoy de la cizaña? Porque siempre hay oposición al reino, y es una oposición disfrazada de fe. El que siembra cizaña se parece a un creyente, pero en realidad no lo es.
Simplemente siembra veneno en medio del cultivo de Dios, en medio del trigo, para crecer juntamente con Él allí, haciendo tropezar a los creyentes e impidiendo que las verdades, que la luz de la palabra de Dios sea obrando con poder en la vida de quienes la escuchan. ¿Pero qué es la cizaña? La cizaña, del griego cisanión y del hebreo sonín, es un grano falso. Es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, y cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extinguir. Y así como esta planta, crecen muchas personas a nuestro alrededor que se parecen a cristianos, que parecen personas de fe, pero que lo único que hacen es estar contaminando la cosecha de nuestro Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 al 30, que es lo que te voy a leer. Mira lo que dice el Señor. Entonces Jesús les contó una historia. El reino de Dios se puede comparar con un hombre que un día sembró buena semilla en su campo, pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la cizaña. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay cizaña en medio del trigo? Y él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando estén arrancando la cizaña, también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la cizaña y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. ¡Qué palabra tan maravillosa! Que nos advierte de lo que sucederá cuando intentamos manifestarnos en este mundo como hijos de Dios. El mensaje central de esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino. El primero existirá en un medio perfecto donde solo se hallarán los hijos del reino. En la actualidad, los hijos del reino y los hijos del maligno viven juntos en sociedad. Así que no te afanes por lo que ves a tu alrededor. Nos toca tener paciencia porque sabemos que el maligno ha enviado sus semillas de cizaña y nos ha rodeado de ellas para que juntamente crezcan a nuestro alrededor mientras nos esforzamos por testificar de la gloria de nuestro Dios, de su evangelio eterno. También la semilla del mal, la semilla de la cizaña crecerá tratando de opacar el mensaje y tratando de resaltar otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe en Dios, sino con la fe en otras manifestaciones religiosas que no son la verdad. Mira, querido amigo, querida amiga, en todas partes siempre hay sembradores de cizaña tratando de apocar y de opacar los frutos de los hijos del reino. Recuerda, la cizaña se parece mucho al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Después están tan estrechamente mezclados que no pueden separarse sin hacer daño al trigo. Esto es lo que permite Dios, que a tu alrededor crezca la cizaña, crezcan personas que traten de aplastarte, que traten de hacerte ver como un ridículo, que te hacen ver como una persona de poco valor por tu fe, porque ellos dicen que ellos creen en Dios, pero que ellos no son fanáticos. Y si tú miras, lo que hacen es opacar
la gloria de Dios en sus vidas con sus acciones arrogantes, con la altivez de su corazón y con el menosprecio que ellos profesan hacia sus prójimos. Mira, la Biblia nos enseña que hay 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 no le gustan. Y es lo que te voy a leer aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice así: el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problema entre los hermanos. En la traducción de la Reina Valera del 60 dice: el que siembra discordia entre sus hermanos. Entonces mira que a tu alrededor está creciendo siempre la cizaña y tú tienes que fortalecerte en la fe, tienes que sobreponerte a esos ataques y vencer con el bien el mal. De modo que en esta parábola nuestro Señor Jesucristo nos advierte que la prueba no son las apariencias presentes, sino el juicio final. Por ahora, los que practican la maldad prosperan y hacen ver a los hijos del reino como personas mediocres por su fe. Y dicen que creen en Dios, pero que no son fanáticos, que prosperan a pesar de sus comportamientos. Pero el Señor dice algo maravilloso y quiero que tengas en cuenta esto. Lo que Él dice en el Salmo 37, desde el versículo 7 al 9. Él dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán el reino prometido de Dios. Dios va a establecer su reino en esta tierra. Primero, como dice la Escritura, esta tierra será pasada por fuego, pero luego habrá cielos nuevos y tierra nueva, y allí habitaremos los que hemos esperado en la promesa de su advenimiento, en la promesa del Dios viviente a través de su Hijo Jesucristo, de una vida eterna a su lado, de un reino que glorifica su nombre, que exalta su nombre y que testifica que Jesucristo es el Señor. De modo, querido amigo, querida amiga, que no te afanes. Los malvados tendrán una recompensa al final de sus días, y los que esperan en las promesas de Dios también tendrán una recompensa. Nuestro Dios mismo nos consolará, nos dará a beber de la fuente de la vida y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de lo que sucederá con la cizaña en el día del fin. Mira lo que dice aquí en Mateo 13, 36 al 43. Dice: luego Jesús despidió a la gente y entró a la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron: explícanos la historia de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba, la cizaña, es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la cizaña que se seca y se quema en el fuego, va a suceder al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo,
dice el Señor. Mira, no te afanes por los malvados. Tienes que aprender a convivir con ellos. La obra de Dios es el reino de los cielos. Puede parecer poco impresionante al principio, pero las apariencias pueden engañar y al fin de todo, nadie podrá negarla. Las valoraciones humanas yerran en el blanco. Lo pequeño se hace grande cuando Dios es el que hace la obra. Ora conmigo. Padre amado, este día te doy gracias por tu amor y por tu misericordia con que nos rodeas y nos abrigas desde la eternidad y hasta la eternidad, y de tu eterno poder que nos libra, Señor, de la cizaña que crece en nuestro entorno, Señor, haciendo resplandecer tu luz por encima de las tinieblas de sus razonamientos, de sus palabras que quieren confundir a quienes intentan escuchar tu mensaje de salvación. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te ruego por todos mis hermanos en todas las naciones de este mundo, Señor, para que seas tú fortaleciéndolos en la fe, para que seas tú ayudándoles a superar esas plantaciones de cizaña que intentan ahogar su fe y que intentan hacer que su testimonio no influya en aquellos que les rodean, Señor. Bendito Dios, que el poder de tus palabras, que la luz admirable de Cristo eche fuera toda tiniebla alrededor de mis hermanos y que los lleve a resplandecer como las estrellas en medio de este mundo que se ahoga en las tinieblas. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias. Amén. Sigan escribiéndonos y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. Y si quieren apoyar este ministerio, pueden hacerlo adquiriendo el libro Un día en el Monte Santo a través de las plataformas de Amazon y Mercado Libre. ¡Bendiciones!